biotecnología genómica. ¿Estoy bien? Sí, biotecnología genómica. ¿Y qué octavo semestre puede ser? ¿O qué semestre? Sí, de octavo. Ok, bueno. El título de la plática es de un proyecto que hice durante mi tesis de doctorado que tiene como título Generación de un anticuerpo biespecífico contra las proteínas CD19 y CD16 para desencadenar la citotoxicidad tumoral dependiente de CD16. Y ahorita platicamos de qué es cada uno de esos conceptos porque el título es un poquito más largo. Esta tesis o este proyecto fue realizado en el Departamento de Bioquímica. Ahí es donde conocí al doctor Irán de hace varios años. El Departamento de Inmunología y el Centro Universitario contra el Cáncer, todo esto de la Universidad Autónoma de Nuevo León, además de contar con la participación del TEC de Monterrey, el CICESE, pues el Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada, y la UNAM. Pero vamos a empezar un poquito para dar un contexto de por qué este proyecto. Pero, ¿qué son los anticuerpos? Anticuerpos, no sé qué tanto sepan de inmunología, pero al final del día son moléculas protectoras del sistema inmune que tienen la capacidad de neutralizar a cuerpos extraños. Son muy específicos, están presentes en el anticuerpo y pueden acoplarse y activar otras respuestas del sistema inmune. Es decir, a diferencia de lo que nos explican en la secundaria o en la prepa, los anticuerpos no destruyen como tal, no son balas que van y destruyen, aunque en un principio se les conocía como balas mágicas. Los anticuerpos no tienen la capacidad de destruir, sino que lo hacen a través de activar o llamar o atraer otras células del sistema inmune. Esta es la estructura de un anticuerpo convencional. Tenemos dos cadenas pesadas en azul, pegadas a dos cadenas, pegadas la una con la otra a través de puentes de azufre o enlaces de disulfuro. Y a su vez, cada una de estas cadenas pesadas está unida a una cadena ligera en rojo, también unida mediante enlaces de disulfuro. Esa es la estructura típica. Tenemos, por ejemplo, una región de alta variabilidad, es decir, la secuencia aminoácidica en estas regiones varía mucho. Y eso es lo que le da especificidad a los distintos tipos de sustancias extrañas que pudieran entrar a nuestro cuerpo y esto les permite neutralizarlas. Esta región que les mencionaba aquí en amarillo es esta región a nivel estructural, a nivel 3D, donde las regiones de alta variabilidad, conocidas como CDR, que son las regiones que determinan la complementariedad, es decir, a qué se le va a pegar el anticuerpo, son muy variables. Y una vez que se pegan al anticuerpo, y no tengo aquí un láser, ¿verdad? A ver, no, aquí. Ay, no. Aquí un apuntador láser, aquí está. Esta región, que es una región que no es variable, es constante, tiene una capacidad que es de unirse a otros componentes del sistema inmune. Entonces, por un lado tengo unión a muchas cosas, especificidad para muchas cosas, y por otro lado tengo unión a solamente unas cosas, que son células del sistema inmune. Entonces, lo que les platicaba al final del día es, no son balas mágicas como tal, sino que los anticuerpos tienen la capacidad, por un lado, de unirse a la célula blanco o aquel patógeno, puede ser un virus, puede ser una bacteria, puede ser un gusano, y van a despertar un efecto. Por un lado, por ejemplo, pueden activar células del sistema inmune. La región hipervariable o de alta variabilidad se va a unir a la cosa, al blanco, a la célula blanco, y por el otro lado, la región constante se va a unir a las células del sistema inmune. A esto se le conoce como citotoxicidad, porque una vez que llega esta célula, va a destruir al blanco. Entonces, a este tipo de respuesta se le conoce como citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo, porque esta célula no actúa si no es por la llegada de este anticuerpo, y este anticuerpo tiene la capacidad de unirse. Por otro lado, estos anticuerpos pueden activar otras proteínas que se encuentran en la sangre o en el suero que se conocen como el sistema complemento, que es como un sistema de proteínas cuyo producto final es un complejo proteico que va a causar poros en la membrana. Y eso es muy utilizado para atacar bacterias. Por otro lado, y esto ya tiene que ver un poquito más con la ingeniería genética, a los anticuerpos se les pueden pegar toxinas o sustancias radioactivas. Y por lo tanto, el anticuerpo se va a pegar a la célula blanco y la sustancia radiactiva o tóxica va a destruir la célula a la que está pegada el anticuerpo. ¿Sí? Hay muchos mecanismos por los cuales funcionan los anticuerpos, pero si se dan cuenta, en ningún momento el anticuerpo va y destruye a la célula o al patógeno, ¿no? ¿Cuáles son las desventajas de los anticuerpos? Bueno, normalmente son muy grandes y por lo tanto su penetración es baja.
su costo de producción, no sé qué tanto hayan visto ahorita de cómo el de producción de proteínas recombinantes, pero al ser una proteína compleja que necesita glicosilaciones, aunque no lo mencioné en la diapo, los anticuerpos se glicosilan en el retículo endoplásmico y bueno, por lo tanto, utilizamos sistemas de producción de mamíferos que elevan su producción o su costo de producción. Y una de las desventajas es que esta citotoxicidad que es dependiente de células que les mencionaba, dependiente de anticuerpos, solamente es para un grupo de células del sistema inmune, particularmente macrófagos, células natural killer, pero no atraen células T. Las células T son, digamos, en mi punto de vista, de los principales efectores de la respuesta inmunológica, por muchas razones. El problema es que los anticuerpos no tienen la capacidad de unirse a células T y por lo tanto los anticuerpos no atraen células T. Es una de las desventajas. Pero aún así se siguen usando. Esta tabla, no la he actualizado, pero nada más para que vean al 2008, ya pasaron varios años, necesito actualizar esta tabla, para que vean la cantidad de ventas de millones de dólares de los medicamentos a base de anticuerpos. El más popular, el de mayores ventas, es el Rituxan, que es un anticuerpo que se une a una proteína que se conoce como CD20, que se encuentra en los linfocitos B. Los linfocitos B que están normalmente alterados principalmente en un tumor de los linfocitos que se conoce como linfoma. Pero también se tiene una aplicación en enfermedades del sistema inmune, particularmente las enfermedades autoinmunes. Y ahí hay varios ejemplos, por ejemplo, el Herceptin para cáncer de mama, el Avastin para cáncer de colon o de recto. Todos estos medicamentos se basan en utilizar anticuerpos que se unen a sustancias o antígenos específicos de los tumores. Particularmente hablando del linfoma, el linfoma es una neoplasia que se desarrolla en el sistema linfático, que también se les conoce como tumores sólidos hematológicos, porque son sólidos, no son líquidos como las leucemias. Tienen distintos comportamientos clínicos, morfología celular y afectan distintos tipos de células. Se pueden clasificar el linfoma en dos tipos, el linfoma de Hodgkin o el linfoma no Hodgkin. Y en su prevalencia y en su tasa de mortalidad están relativamente altos, ¿no? No son los tumores más malignos o los más prevalentes, pero por ahí andan entre los más prevalentes. ¿Cuál es la terapia y por qué estoy platicando del linfoma? La terapia actual para el linfoma incluye la cirugía para remover el tumor, seguido de una radioterapia y una quimioterapia con lo que es el esquema que se conoce como CHOP, que es ciclofosfamida, doxorubicina, prednisona y ondansetron, me parece que es la O. Es una terapia relativamente buena, con una efectividad, si no me falla la memoria, del 40%. Es decir, 40 de los pacientes sobreviven más de 5 años, el 60% pues padece o muere de la enfermedad. En el 97, cuando se aprueba el Rituxan, el rituximab o Rituxan, en el 97, que es un anticuerpo anti-CD20, la terapia del linfoma mejoró y pasó de un 40 a un 65-70% de efectividad, es decir, mejoró bastante. ¿Cómo funciona el rituximab? El rituximab, como les mencionaba, es un anticuerpo que se une a una proteína que se encuentra en los linfocitos, que se conoce como CD20. Esta proteína se empieza a producir desde lo que se conoce como el estadio pre-B, que es un estadio de diferenciación. Los linfocitos pasan de la médula ósea de ser stem cells hasta diferentes estadios, hasta convertirse en células plasmáticas que después van a producir anticuerpos. Esto ocurre en médula ósea, esto ya ocurre en sangre periférica. Bueno, en el caso de los pacientes con linfoma, hay un problema y el pacientito empieza a producir células inmaduras, no terminan de madurar, pero aún así expresan la proteína CD20. Entonces a alguien se le ocurrió, bueno, si el problema es que tenemos células inmaduras en el linfoma y estas células inmaduras expresan o producen la proteína CD20, vamos a utilizar ese CD20 como blanco terapéutico. Se produce un anticuerpo contra CD20 y a ver qué pasa. Y funcionó. En ese momento, cuando se estaba desarrollando el CD20, el rituximab, a la par estaban desarrollando otro anticuerpo que iba dirigido contra una proteína llamada CD19. Particularmente la proteína CD19 se encuentra en un estadio previo que se conoce como ProB-cell. Este estadio, que es todavía más temprano y más tumoral, por llamarlo de alguna manera, no produce CD19 o el linfocito expresa CD19, pero no expresa CD20. CD20, si se dan cuenta en la diapo, se empieza a expresar en este estadio, en pre-B-cell. La teoría decía, ok, si este
anticuerpo, esta proteína CD19, se puede o se presenta desde una etapa más temprana del tumor, pues debe ser un anticuerpo contra CD19 más efectivo. Los dos anticuerpos fueron desarrollados a la par, CD19 y CD20. Resulta que el CD19 no entró a fases clínicas porque en el modelo animal no era capaz de reducir el tamaño del tumor de linfoma, cosa que hacía el CD20. Más tarde se dieron cuenta del por qué. En un principio no sabían por qué, y el CD19 fue descartado para entrar en estudios clínicos. ¿Ok? El por qué no platicaremos hoy en día, pero por qué. Pero no se descartó todavía la idea de dejar de utilizar CD19 como blanco. ¿Por qué? Porque les mencionaba, se encuentra todavía en un estadio de diferenciación todavía más temprano, es decir, más tumoral, por llamarlo de alguna manera. Entonces, ¿cuáles son las estrategias? Pues que ustedes saben que la farmacéutica tiene muchos recursos y bueno, si no falla por un lado, vámonos por otro lado. Entonces dijeron, bueno, si el anticuerpo solo anti-CD19 no puede destruir células tumorales como sí lo hace el CD20, vamos a modificar el CD19 para hacerlo más tóxico. Y por ejemplo, las variantes que incluían del CD19 era, por ejemplo, agregarle sustancias tóxicas, por ejemplo, la auristatina E. La auristatina E es una sustancia muy, muy tóxica que no la puedes aplicar en un paciente porque es muy, muy tóxica y empieza a destruir todo el cuerpo. Bueno, empieza a causar muchos problemas en los tejidos. ¿Cómo disminuimos esto? Bueno, lo que hicieron fue agregar un anti-CD19 y le pegaron la molécula, como pueden ver en la diapositiva, que es una molécula larga. Le pegaron el anticuerpo y entonces mejoró. Este medicamento creo que salió al mercado en el 2008 o 12, por esas fechas salió al mercado. Pero hay otras versiones de cómo mejorar el uso del anticuerpo CD19 porque les mencionó, está presente en un estadio en el que el CD20 no está presente y por lo tanto es una gran oportunidad para desarrollar. Una de esas opciones es modificar y tomar fragmentos de anticuerpos. Un anticuerpo convencional, esta es otra imagen, pero es la representación de lo mismo, cadena pesada, cadena ligera. Lo que se ha visto, por ejemplo, es que podemos tomar ciertos fragmentos de los anticuerpos. Podemos tomar la región de unión antígeno, podemos tomar y modificarla. Y esto es gracias a la ingeniería genética, o a la ingeniería genética, o la biotecnología, si lo quieren ver así. Puedo tomar el fragmento y al final del día separar las cadenas ligera y pesada y pegarlas en una sola cadena. Cuando yo hago eso a través de ingeniería genética y biotecnología, a esto se le conoce como Single Change Fraction Variable, que es la región variable que tiene la capacidad de unirse en una sola cadena. Ya no necesito dos CDRs o dos secuencias distintas. Todo lo puedo pegar en una sola cadena a través de esto que está en negrito, que es un linker. Este fragmento tiene una ventaja. Mantiene su capacidad de unirse a cualquier antígeno o sustancia contra la cual fue diseñada. Entonces, con esto en mente y también teniendo en mente que las células T juegan un papel muy importante en la respuesta inmune, pero que por su propia naturaleza las células T no se unen a anticuerpos, por lo tanto no las llaman a la fiesta de los anticuerpos, surge la idea, ok, ¿cómo hacemos para que un anticuerpo pueda atraer células T, que son las que faltan para la respuesta inmune? Pues por ahí a alguien se le ocurrió desarrollar lo que se conoce como un tribody. El tribody es una especie de anticuerpo que tiene la capacidad, mantiene su capacidad de unirse a una sustancia presente en una célula tumoral, CD19, CD20, piensen en lo que ustedes quieran. Mantiene su capacidad de unirse a células del sistema inmune, las típicas macrófagos, natural killer, pero se modifica para que, por un lado, pueda unirse a una proteína que se encuentra en linfocitos T, que es el CD3. De esta manera, se tiene un tribody, es decir, un anticuerpo que se une a tres cosas, y tenemos dos células que van a ir a destruir una célula blanca. Más adelante, si bien fueron ideados en los 80s, el primer anticuerpo, a partir de, si no me falla la memoria, 2014 o 12, sale al mercado un anticuerpo que se conoce como BiTEs, que significa Bispecific T-Cell Engager, o atractores de las células T de manera biespecífica. ¿Cuál es la base de estos anticuerpos o estas sustancias? Consiste en lo siguiente. Yo agarro un anticuerpo contra una proteína de células T, particularmente la CD3. Agarro un anticuerpo contra un antígeno tumoral, y aquí hay una lista de varios. Si se dan cuenta, aquí aparece el CD19. Es que ahí está el CD19 porque la gente lo quiere explotar. Pero no tomo los anticuerpos, solamente tomo las regiones variables.
Si se dan cuenta aquí en lo verde o lo rojo, solamente tomo las regiones variables, solamente un fragmentito, por eso se llaman fragmentos de anticuerpos. Y estos fragmentitos los uno a través de un linker y genero esta estructura, un BiTE, un Bispecific T-Cell Engager. De esta manera yo tengo la capacidad de reconocer células tumorales, pero además tengo la capacidad de unirme a células T. Y lo que sucede es que cuando el anticuerpo se une a células, al CD3 de la célula T, se desencadena una respuesta que estimula o activa a la célula T para entrar en acción, cuya respuesta es desencadenar o liberar gránulos citotóxicos para destruir a la célula blanca. Estos anticuerpos salieron en el mercado, repito, 2012, 2014, por esas fechas. Son muy costosos, pero han tenido una gran respuesta. Ay. Un segundo, aquí. Con esta misma tecnología, por ejemplo, Amgen, que fue quien desarrolló la tecnología que de hecho fue comprada por Roche, cuando se dieron cuenta que era realmente muy prometedor el uso, Roche volteó a verlos y los compró a Amgen, ya es parte de Roche. Hay otra compañía que se llama Micromet, aquí sí, por ejemplo, se las debo, no le he dado mucho seguimiento a esto, desarrolló otro formato distinto llamados DART. Los DART tienen la misma base, unirse a células T con unirse a células efectoras, pero la estructura es distinta. Pero bueno, allá andan en el camino del desarrollo. Aquí está lo que les platicaba. La New Leukemia Drug Tops on Charge. El problema es el precio, esto es en dólares, ¿ok? Son $168,000. Hagan el cambio a pesos. Y el nombre del medicamento es Blinatumomab o Blincito, que es el medicamento basado en BiTEs, ¿ok? Pero bueno, al final del día hay más opciones, hay más células del sistema inmune, hay monocitos, hay mastocitos, hay neutrófilos y podemos tratar de buscar, ok, si realmente la respuesta de las células T es muy buena, ¿qué más podemos atraer? ¿Qué más podemos traer a la fiesta de la destrucción de células tumorales? Bueno, hay muchas opciones. Está, por ejemplo, el CD64, CD32, CD16, que son proteínas que se encuentran en células mononucleares, macrófagos, células dendríticas y mastocitos. Por lo tanto, pudieran ser factible traerlas a la fiesta a través de anticuerpos o fragmentos de anticuerpos. Y nos vamos a ir sobre el C16 que se encuentra en estas células que les mencionaba. Ahora bien, cambiando un poquito de tema, pero siguiendo en la misma línea. ¿Qué otros tipos de fragmentos hay? Aquí lo interesante es que hay dos organismos, me parece que son tres ya, bueno, se han encontrado en tres organismos, que se dice que evolutivamente están un poco retrasados. ¿Qué quiere decir esto? Estos animales, los tiburones y los camélidos, pero también las llamas, esos animales típicos de Perú, producen un anticuerpo que es muy particular. El anticuerpo es de cadena sencilla, no producen anticuerpos de cadena doble. Aquí está la cadena pesada del humano y aquí está la cadena ligera. Bueno, estos animales producen anticuerpos de cadena sencilla, no tienen cadena ligera. Lo más interesante es que además de esto, estos anticuerpos son un poquito más grandes, su región determinante de la complementariedad es más grande y tiene la capacidad de unirse de manera más específica. ¿Ok? Ahora bien, al ser de una especie completamente distinta al ser humano, es un camello, un tiburón o una llama, y además de ser de tamaño distinto, tienen mucha capacidad, por no decir que van a despertar una respuesta inmunológica en contra del anticuerpo, lo que se conoce como respuesta autoanticuerpo. Cuando un anticuerpo lo administras terapéuticamente, existe la posibilidad de que se despierte una respuesta inmune porque le metiste algo que no es del hospedero, de la persona que lo está recibiendo. Obviamente, al ser una especie completamente distinta, camello y tiburón, pues clínicamente no son viables de aplicar, pero a través de la ingeniería genética y la biotecnología, podemos tomar un fragmento nada más, una vez más, la región que se une al antígeno de interés, y podemos aislarlo y es más pequeña y esto ya no respuesta general inmune. Por ejemplo, esta compañía que se llama Amblix está desarrollando estos medicamentos. Esta tabla no la he actualizado, pero le estaba dando una leída el año pasado y ya están en fases clínicas. Si se dan cuenta, los blancos de estas compañías son el factor de von Willebrand, el factor de necrosis tumoral, el receptor IL-6, que son proteínas que se encuentran altamente producidas en pacientes con enfermedades autoinmunes que desencadenan inflamación. Entonces, no necesitan destruir porque estos son proteínas. Lo único que necesitan es como jugar fútbol o fútbol americano, bloquear al atacante. No necesitas destruirlo, solamente con que te le pegues al TNF para que no lleve a cabo tu función o te le pegues al receptor de IL-6 para que no llegue el ligando o te le pegues a la inmunoglobulina E para que no haga su función.
Y por ejemplo, en esta tabla podemos ver los avances de estos medicamentos basados, una vez más, en los fragmentos de anticuerpos que son obtenidos de tiburones y camellos. Ahora bien, ¿cuál fue el proyecto o la justificación de ese proyecto en ese entonces? Bueno, dada la ventaja que ofrecen los anticuerpos de cadena sencilla de tiburón y la falta de un CD19, por lo que mencionaba, que no ha podido desarrollarse todavía, este proyecto planteó desarrollar un anticuerpo de tiburón que tenga la capacidad de unirse a células CD19 tumorales y células CD16 del sistema inmune. Algo así, crear una estructura parecida a esto. Entonces, ese fue el objetivo y aquí fueron los objetivos específicos. Entonces, lo que nosotros hicimos fue agarrar un tiburón, que lo que mucha gente pensaba que era un tiburón normal, tiburón blanco, de esos tipos que eran muy grandes. Bueno, existe una especie en el Golfo de México, particularmente en el Golfo de California, allá por Ensenada y todos esos lugares, en donde hay una especie de tiburón que es muy chiquita, como pueden ver en la foto. Es un tiburón muy, muy chiquito. Y a ese tiburón se le inyecta la proteína a la que te interesa bloquear, que en este caso fue una proteína, la proteína C19. Se le agrega al tiburón, bueno, se inyecta en el tiburón y el tiburón a la vuelta de unos días va a empezar a despertar respuesta inmune contra la proteína porque no es parte del tiburón. Entonces, como pueden ver en esta tabla, aquí hay una ELISA para detectar los anticuerpos anti-CD19 de un tiburón sangrado. A partir de la semana 1 ya teníamos una respuesta tiempo 0 y tiempo 1. Entonces, ¿qué se hizo posteriormente? Una vez que el tiburón andaba ahí nadando y teníamos ya anticuerpos contra CD19, tomamos el vaso del tiburón, se toma el vaso, se sacrifica el tiburón, se toma el vaso y se aíslan todos los genes de inmunoglobulinas de tiburón para aislar el RNA y clonarlos en un vector que se conoce como PCOM, que tiene una particularidad del PCOM. El PCOM tiene en su secuencia una proteína que se conoce como P3. Esta proteína P3 es parte de un fago, un bacteriófago que se conoce como el fago lambda. ¿Sí? El fago lambda. Este fago, este vector tiene la proteína P3 y al ladito se meten todos los RNA mensajeros que codifican para los anticuerpos de tiburón. Solamente, una vez más, la región variable, la región que se va a unir al antígeno. De esta manera yo tengo esta estructura quimérica de mi anticuerpo seguido de mi proteína que va a estar en fago y por lo tanto ahora estas partículas virales, fagos, van a producir sus proteínas típicas, pero además van a producir aquí en la punta un anticuerpo del tiburón que se aisló, que se supone que el tiburón tiene anticuerpos contra la proteína C19. Aquí tenemos una muestra de un RNA mensajero aislado del vaso, vean la cantidad que hay, una muy buena cantidad. Y aquí tenemos, por ejemplo, una PCR para demostrar la amplificación del gen de los inmunoglobulinas. Aquí está ya, ¿ok? Posteriormente, cuando se tienen, por ejemplo, los fagos, la biblioteca de fagos, que es decir, cada fago tiene una proteína que es específica contra una proteína C19, pero con distintas. ¿Se acuerdan que les dije? Hay mucha variabilidad en las secuencias. Lo que se hace es una técnica que se conoce como despliegue de fagos. ¿En qué consiste el despliegue de fagos? Yo tengo mi biblioteca de fagos, una vez más, cada fago con una secuencia específica de un anticuerpo para la proteína C19. Agarro la proteína y la pongo en una plaquita y por pura fuerzas de Van der Waals, la proteína, el C19, se va a pegar al material de la plaquita. Agrego mis fagos, mi biblioteca de fagos, hago unos lavados y los fagos que no tengan capacidad de unión contra CD19 porque no llevan la secuencia del anticuerpo contra CD19, se van a lavar. Los que sí, se van a quedar pegaditos. Hago una elusión bajando el pH o agregando tripsina para romper la interacción y recupero estos faguitos. Hago una amplificación infectando un cultivo de bacterias para crear más copias y esto se repite de 3 a 4 veces para asegurarnos que nos quedemos con los fagos con mayor afinidad contra la proteína de nuestro interés, que en este caso es CH9. Esto es el despliegue de fagos. Es una técnica muy poderosa, pero es muy complicada. Toma una semana hacerlo, ¿ok? Esa tecnología fue desarrollada por un premio Nobel, George P. Smith, en el 85. Le dieron el premio Nobel por haber desarrollado esta tecnología porque realmente vino a revolucionar la forma en que se aislaban anticuerpos. Una vez más, lo que les mencionaba en la tabla que les mostré, la cantidad de ventas que hubo es porque tienen una muy gran aplicación y esos anticuerpos fueron aislados a través de esta tecnología, el despliegue de fagos, que nos permite de miles o de cientos de miles de proteínas seleccionar aquellas que tienen afinidad por lo que nosotros estamos buscando.
El primer anticuerpo a base del despliegue de fagos que se produjo es el Humira, que es no me acuerdo contra qué va, creo que es un anti-TNF, si no me falla la memoria. Y bueno, sus ventas al 2012 eran de 9.3 billones de dólares anuales. O sea, realmente vino a revolucionar. Bueno, si se vende tanto es porque tiene una muy gran aplicación. Muy bien, es lo que les mencionaba, el fago, perdóname, no era el fago lambda, es el fago M13. El fago M13, aquí está la proteína P3, que es la que se utiliza y es donde se va a expresar el anticuerpo de nuestro interés. Aquí está una vez más. ¿De dónde puedo sacar? Porque yo usé un tiburón al que se le agregó una proteína para generar respuesta inmune. Bueno, a esto se le conoce como una librería inmunológica. Aquí está el ejemplo donde se agrega y se inmuniza al animalito, pero también se puede obtener bibliotecas de una biblioteca nativa, es decir, no necesitas inmunizar al animal. ¿Cuál es el problema? Bueno, un animal inmunizado, la respuesta inmune va a hacer que ese animalito empiece a producir anticuerpos contra el antígeno de interés. Y entonces esos anticuerpos van a desplazar en proporción a todos los anticuerpos que se están presentes en el cuerpo humano. Aquí, como no hay inmunización, pues la posibilidad de que pesques un anticuerpo que no es específico es mayor. O dicho de otra manera, la probabilidad de que tú agarres el anticuerpo específico contra tu antígeno es menor porque la competencia es más, ¿ok? Pero también podemos diseñarlo a través bueno, en ese momento no se conocía como inteligencia artificial o bioinformática, que es desarrollarlo de manera sintética, modificando las secuencias, o una biblioteca semisintética que es haciendo PCRs degeneradas. ¿Qué es una PCR degenerada? Una PCR degenerada es aquella en la que no pones magnesio, pones manganeso, perdón, y varías las concentraciones de los DNTPs, y eso hace que la polimerasa meta muchos errores. Esos errores van a alterar por completo la secuencia de tu interés, pero en algunos casos tu secuencia va a sufrir modificaciones de interés que tú estés buscando. Esto es una PCR degenerada. Es una manera de meter mutaciones aleatoriamente. Bueno, y aquí tenemos, por ejemplo, una PCR al final de un panning, de un despliegue de fagos, vemos cómo amplificamos el BNAR de interés. Si se dan cuenta, las bandas son de distinto tamaño. Aquí se nota ver entre la 3 y la 4 cómo hay un tamaño distinto, y entre esta y esta. Es decir, los productos amplificados, como hay mucha variabilidad, no tienen que tener el mismo tamaño. Y una vez que se hace la secuenciación de estas secuencias, para la redundancia, podemos ver cómo la secuencia aminoácidica es distinta. Aquí un puntito significa que no hay similitud. Si se dan cuenta, la mayoría de las secuencias es similar, pero lo que se conoce como la CDR3, que es lo que les mencionaba, donde hay mayor variabilidad, los aminoácidos, muchos de ellos no coinciden. Lo que nos habla son secuencias distintas, es decir, son anticuerpos que, si bien reconocen a CD19, la secuencia que se une al CD19 es distinta, y eso es bueno, porque nos habla de variabilidad. ¿Estamos? Lo que siguió en la tesis fue clonar estos anticuerpos en un plásmido que ya cargaba la proteína CD16. Y así generamos en su formato como Single Change Fraction Variable, que fue donada por el doctor Lourival Posani del IBT de la UNAM. Y lo que siguió finalmente fue, una vez que se clonó el BNAR en el plásmido que les mencionaba, producirlo para después inducción por IPTG, purificar la proteína a través de una columna de níquel y hacer citometría de flujo para ver. Este es un ejemplo de una purificación. Estamos viendo cómo tenemos el extracto crudo, con inducir, sin inducir, y la purificación. Este es un ejemplo de citometría de flujo en donde el citómetro de flujo nos permite medir si un anticuerpo se ha pegado al antígeno de interés. Aquí tenemos el control negativo. Todo lo que esté en este cuadrante en P2 es un cuadrante que es positivo, es decir, el anticuerpo se pegó a donde queremos. Y aquí el control negativo nos dice que no hay unión porque no agregamos reactivo. Pero aquí podemos ver cómo el anticuerpo que estamos utilizando sí se pega. Este es un anticuerpo comercial, es el control positivo. Aquí vemos cómo pasamos de un negativo a un positivo. Y cuando probamos el nuestro, vemos cómo, si bien no sigue el mismo patrón del comercial, sí incrementa la positividad. Es decir, el anticuerpo se está pegando a algo, no tan efectivamente como el comercial, por obvias razones. No, el comercial pues ya pasó por un proceso de calidad. Nosotros pues era una tesis de doctorado, pues sí, iba a haber muchas fallas. Pero bueno, ahí va, se está pegando.
Entonces, hasta ahí llegamos, logramos desarrollar un anticuerpo contra CD19, pero que no se pega de manera tan específica como esperábamos nosotros, pero que sí muestra señales de unión al antígeno específico. Y bueno, eso por mi parte es todo. No sé si tengan alguna pregunta. Gracias por la atención, si es que la pusieron, porque la verdad es que no los puedo ver, no me doy cuenta si pusieron la atención, pero espero que sí lo hayan hecho. ¿Dudas? ¿Ya está el micrófono? Ya. Ya te escucho. Gracias, Oscar. Permíteme. De nada, perdón por la premura, pero tengo una clase ahorita. No te preocupes. Preguntas, por favor. Joven. No le entendieron. ¿Eh? Yo creo que no te entendieron, Oscar. Pero no pasa nada. No, como no va a pasar nada si yo le eché muchas ganas. Sí, no. Me refiero a que quizá todo esto sea nuevo para ellos y yo puedo volver a explicar, pero lo que me interesaba es que vieran el potencial de estas técnicas. O sea, la generación de costos es un mercado amplio donde generan muchísimo dinero, ¿sí? Y bueno, salvan muchas vidas. Sí. La verdad es que el desarrollo de anticuerpos es muy interesante, es biotecnología pura. Hay muchas opciones todavía de mejorar los anticuerpos, de cambiar el formato. Hay muchas farmacéuticas. En San Diego hay mucha industria biotecnológica de desarrollar anticuerpos. Las farmacéuticas están muy interesadas en ver startups, ¿no? Para ver cómo pueden colaborar con estas compañías startups para mejorar. La verdad es que, como les mencionaba en la diapo, o sea, el último anticuerpo bioespecífico es costosísimo. Y bueno, mejorar los costos va a ayudar bastante y es lo que se está buscando. La verdad es que la biotecnología tiene mucho potencial a nivel de aplicación clínica. Al principio yo les decía que esto es medicina personalizada pura, ¿no? Sí. Pues depende de los recursos, es si yo puedo o no desarrollar pues un medicamento personalizado, porque muchas veces estas opciones pues no tienen tanta popularidad porque las enfermedades son raras. Entonces, el costo de generación de un anticuerpo es tanto, pero el consumo va a ser tanto, entonces, pues, no les conviene, exactamente. Como cualquier otra industria, también mira en sus números, ¿no? Oscar, un estudiante se animó a hacerte una pregunta. Qué bueno. Pregunta, doctor. Más que nada el complejo de los bytes, solo, o sea, ya son específicos únicamente para el acarreador de células T, ¿verdad? Sí, solamente contra células T, porque la patente de ellos es CD3. O sea, no puedes patentar CD3 porque CD3 es natural, pero patentaron ellos su tecnología de el byte, que es el fragmento región de sencilla de contra CD19 y contra CD3. Eso es lo que patentaron y ahora pueden atraerlo. Ahora, ese formato en particular, pueden cambiar el formato, pero los mismos antígenos, eso no es patentable. Los antígenos no es patentable, lo que patentan es el formato. Es como decir, voy a ir de Santa Catarina a San Nicolás en bicicleta y lo voy a patentar. Pues está bueno. Pero alguien puede decir, no, yo voy a usar patines. Bueno, está bien. ¿Sí? Si es conveniente por costo, adelante. Si es conveniente, perfecto. Habrá que ver que a nivel clínico, que digo, sí, yo mejoro. Yéndome en patines, mejor. Bueno, patentable. ¿Sí? Ok. Muchas gracias. ¿Te quedó claro? Sí. Hombre, gracias a ustedes. Gracias, Oscar. Gracias nuevamente. Y esperamos que, si tienen dudas, ¿a dónde te pueden contactar, Oscar? Mira, mi correo es ofajardo@tec.mx. Aquí andamos. Bueno, si no, yo se los paso también. Sí, con gusto. El doctor Oscar también es profesor de posgrado. Pueden empezar ahí a hacer una maestría o un doctorado con él, visitarlo, ver sus líneas de investigación, etcétera. Ya no te quitamos tiempo, Oscar, para que vayas a dar tu clase, pero te agradecemos mucho. Un gusto. Luego nos vemos, Irán. Cuídate mucho. Un abrazo a todos. Saludos.